Capítulo 3. Tercer modo de socorrer a los difuntos con el ayuno. Cosa indubitable es que el santo ayuno que mortifica la rebeldía e insultos de la carne es obra penal que favorece para templar lo acedo de tan dolorosos tormentos como padecen las almas. Por lo cual San Remberto, arzobispo bremense, pasó 40 días en riguroso ayuno, por el alma de cierto sacerdote llamado Arnaldo, el cual por este sufragio voló de aquellas llamas rigurosas al eterno descanso. Si te parece que este rigor es excesivo, no me negarás que estás obligado como católico, con precepto de la Iglesia, a ayunar 40 días, no a pan y agua. Que si aquel santo prelado lo hizo por la grande compasión que tenían a las almas, la Iglesia Santa te lo propone más suave, con el cual podrás no poco satisfacer por sus deudas. Añade pues a los días de precepto algunos de tu devoción entre año, sigue la costumbre de muchos que ayunan el sagrado Adviento del Señor, y si te parece que es mucho este rigor, entiende que es muy poca tu aflicción respecto de las muchas en que se hallan aquellas benditas almas, pero oigo que me respondes piadoso, no me falta el ánimo para ayunar la Cuaresma, y el Adviento. Y exhortar a toda mi familia a tan santa devoción, y ofrezco todo el mérito del ayuno por las almas, y algunas limosnas a los pobres. Oh ánimo generoso y digno que quede impreso en la memoria de los hombres. Conviene con esto lo que se escribe en la vida del ilustrísimo señor don Juan Bendevilio, obispo de Tornay, varón de singular virtud y liberalidad. Partió de esta vida a la eterna los años del señor de 1592, el cual, habiendo vivido en estado de matrimonio 24 años, repartió copiosas limosnas a los pobres. Y en el estado de obispo aumentó su devoción, mostrándose compasivo con ellos, juntaba este santísimo prelado a su innata caridad, la virtud de la abstinencia, ayunando con todo rigor los advientos. Y entre año 3 días a la semana y 40 días antes de la Pascua de Pentecostés, exhortando a toda su familia a esta devoción, y que emplease todo el valor de la comida que voluntariamente se quitaba en los pobres más necesitados, en satisfacción de las almas del purgatorio. Si muchos padres de familia siguiesen sus pisadas, libertaría a las pobres almas que están detenidas en el purgatorio, con estos socorros. No dudo yo premiaría la divina majestad correspondiendo a sus méritos con eternos premios de gloria. Pero son tantos los contrarios que tiene el ayuno en el mundo que le hacen vivir como retirado y escondido, cuyo semblante espanta y acobarda. Siendo verdad que si le conocieran irían en busca suya como la cosa más preciosa y digna de toda veneración, y estos miedos son los que retiran a tantos que nunca le encuentran. Quejase el ayuno que, siendo el tan bueno y de tan buenas calidades, apenas haya quien le haga una cortesía. ¿Y por qué? Porque le temen con una falsa aprehensión que sirve solo para la ruina de la salud. Dice el uno que el ayuno le engendra dolores de cabeza, dice la otra que le ocasiona dolores de estómago, y de ordinario se quejan los mundanos que les quita las fuerzas corporales. Que de casos pudieran probar lo contrario, que no les viene bien a los glotones. No hay cosa que dé más vigor que el ayuno, y la templanza, ayuda a las fuerzas corporales, y si dices que con él te vas cayendo, yo digo que con él estarás muy en pie. Veráslo claro, sube Cristo al Tabor acompañado de 3 discípulos queridos, Pedro, Juan y Diego. Todo el monte ardilla en luminosos faroles, vistiendo de luces aquellos ásperos matorrales. Y Cristo muy de gala puso el sol en su rostro y cortó sus vestidos de los campos de la nieve. Asistíale 2 colaterales que eran Moisés y Elías. Pedro, como estaba tan bien hallado en aquel paraje, teatro de tantas glorias, deseaba poner allí su asiento. Pero bajando la voz del Padre, que se complacía en su Hijo, dio con los 3 en tierra, que fue menester Cristo les diera la mano para levantarles, pues como Moisés y Elías tan valientes que no caen. Es que Elías ayunaba su cuarentena a pan y agua, Moisés también en el monte ayunaba, entre ambos eran ayunadores por excelencia, y por eso se hallaban tan firmes. De los discípulos no nos dice la Escritura se previniesen con ese ayuno, con que estos se hallaron tan delicados, que el aire de una voz les derribó en tierra.
Cuando los otros permanecieron constantes, quien ayuna está muy en pie, quien come sobrado presto se verá caído. Acometió el ejército de Saúl a los filisteos con tan valientes esfuerzos que quedó señor del campo y los filisteos destrozados, y si especulamos la causa de este triunfo no hallaremos otra que haberse armado los soldados de Saúl con las armas del ayuno. Este es el bando que echó el rey antes de acometer al enemigo. Maldito sea el soldado que comiere pan hasta la tarde. San Ambrosio, que pondera el suceso, dice estas palabras. El rey Saúl no tanto venció a sus enemigos con la potencia de sus armas, cuanto con la fuerza del ayuno. Bien puedes aún plantar ejércitos, armar soldados, que todo es poco comparado con la valentía del ayuno, porque con las armas pelean los hombres, y con el ayuno Dios. Qué bien que comenta el grande Tertuliano este triunfo. Derribaron por tierra, dice, los ayunos a los hartos, los flacos a los poderosos, porque esta es la valentía de los que ayunan, que todo un Dios, y el cielo pelea por ellos. Sino dime, ¿quién puede hallarse tan valiente en esta vida, que pueda sujetar las armas incontrastables de la muerte? ¿Quién pudo embotar los filos de su guadaña? ¿Y quién se puede jactar que no haya quedado vencido de sus tiros? Pues mira la vencida del ayuno cuando el profeta Elías 3:17, ajustándose con el niño difunto, hijo de la mujer sareptana. De tal suerte alentó aquellos huesos fríos, que desterró la muerte y cobraron aliento de vida. ¿Quién lo hizo esto? Ejércitos armados. Soldados valientes. Pertrechos de guerra. No, que todo fuera poco con el poder del ayuno, con este se armó el profeta. Dame, dijo a la madre, un pedazo de pan y un jarro de agua, y no con otras armas venció a la muerte, que ayuno puede hallarse más riguroso que de pan, y agua pues con este quedó más robusto. Dice San Basilio de Seleucia, para sujetar las armas poderosas de la muerte. Pues si todos estos casos prueban que el ayuno da valor, esfuerzo y robustez, como le levantas testimonio que te desmaya, que te quita las fuerzas, que te ocasiona dolores. Las ánimas santísimas son las que gimen y padecen dolores, y muchas de ellas, porque quisieron eximirse del ayuno, y solicitan el tuyo como obra de las más satisfactorias, para que se les alivies. Vence los miedos que tienes de admitir en tu casa un huésped tan noble, como es el ayuno, que te acarrea tantos bienes, y no lo consultes con tu gula, sino con la caridad con que deseas socorrerlas. Que con esta mortificación corporal darás vigor a tu ánima y libertad a aquellas ánimas cautivas. Procura cuando ayunares guardar la forma del ayuno, que muchos le pierden a la noche en tiempo de la colación, que aunque no falten en la calidad de los manjares, faltan en la cantidad. Con tanta abundancia, que más se pueden llamar sus colaciones cenas, que no ayunos. Te habrás portado bien entre día, y en llegando la noche pierdes todo el mérito, con una colación que es más una cena, y degüello del ayuno que otra cosa. ¿Quién fue más ayunador que el Bautista? Luz de los desiertos y ángel en el cuerpo humano tan abstinente, que no se sustentaba sino de unas langostas y miel silvestre. Manda el rey Herodes que le pongan en una cárcel para satisfacer a la pasión de una infame mujer, decreta que le degüellen. Pregunto, ¿quién le degüella? Respondo, que una cena opulenta, que hizo el rey a los grandes de su corte, de la cena salió el degüello, y Juan, que era por su abstinencia el mismo ayuno, ¿quién le había de degollar sino una cena? De la cual salió la impía sentencia, que segasen la garganta al dechado de la abstinencia. Y a la norma de los que ayudan, y la fiesta particular de este día se llama la degollación de San Juan Bautista, y en latín decollatio, y en romance el fin del ayuno colación. Con que el mayor contrario que tiene la colación a las noches, viene a ser la cena, que es su degollación o decolación. Así pues muchos entre día han guardado la forma del ayuno, en llegando a la noche, con la sobra de las viandas y cantidad excesiva vienen a degollar el ayuno.
O por mejor decir se degüellan a sí mismos quedándoles graves escrúpulos por haber traspasado el precepto de la Iglesia, negocio es este de mucha consideración, y el escollo en que muchos tropiezan. Pues sabiendo que en la colación se han de estrechar a onzas la pesan con el peso de su gula cuando debieran de pesarla con el peso de su conciencia. Poco ganarán las ánimas del purgatorio con tales ayunos mal cumplidos y más harán los tales sacrificios a su vientre, como dice San Pablo que a Dios, que castigara los desórdenes de tu apetito. El doctísimo Padre Serario, sobre el capítulo 4 de Esther que dice, ni comáis ni bebáis en 3 días, ni 3 noches, que yo también con mis criadas ayunaré. Compara el ayuno de los católicos con el ayuno ridículo de los turcos, estos entre día cuando ayunan se abstienen todo lo que pueden, pero en llegando a la noche tragan, y devoran hasta no poder más. No imites a estos apartados de la Iglesia, tú que te precias tanto de hijo católico de ella pues guardando la forma del ayuno entre día, no sea que le descompongas a la noche. Por no querer enfrenar un poco el apetito de la gula. Esto es semejante a lo que se cuenta de aquel capitán famoso que firmó treguas por espacio de 30 días. Que no tomaría las armas contra sus enemigos, ni ejecutaría las hostilidades que podía con su ejército, pero salía las noches, y talaba toda la campaña. Preguntáronle, como no guardaba su palabra haciendo tales estragos de noche, respondió que las treguas solo las había firmado de día, pero no de noche. Muchos hay de estos que admiten con gusto el ayuno, y tienen firmadas pases de admitirle entre día, pero en llegando la noche le hacen cruda guerra, con la espada de la gula. Un poco más me he alargado en este capítulo, pero como tan santos documentos previenen los excesos de la gula, y facilita la virtud del ayuno, en obsequio de las ánimas. No te causará tedio si hubiera tenido alguna prolijidad en esta materia pues con esta santa virtud cristianamente ejercitada puede sacar mucho fruto. Y compasivo socorrer a las ánimas con tan saludable ejercicio. Con nombre de ayuno entienden también los teólogos algunas obras que las acompaña el dolor y la molestia que llaman obras penales como ceñir el cuerpo con cilicios y maltratarle con disciplinas. No hablo con los delicados, y de poco valor, sino con aquellos que gozan de fuerzas más robustas que pueden llevar esta aspereza a quienes pongo por ejemplo el patriarca Santo Domingo fundador de la noble familia de predicadores, cuyo caritativo afecto con las ánimas le impelía a pasar muchas noches ceñido de áspero cilicios y cadenas macerando su carne con estas mortificaciones, hasta derramar copiosos arroyos de sangre. A cuyo ejemplo muchas personas de profesión religiosa desnudas las espaldas recibían lluvia de azotes para apagar con su sangre las llamas abrasadoras de aquellas ánimas benditísimas. No quiero amontonar rigores ni asperezas para no acobardar a aquellos que no se hallan con fuerzas tan crecidas. Pero tú que celas tanto el bien de las ánimas, atiende al medio que te propongo más fácil y más suave. Te ha puesto Dios en algunos infortunios o por castigo de tus culpas o por justos juicios, que no alcanzas. Si con estas penalidades actúas la intención, mucho puedes satisfacer por las ánimas, como dice el Concilio Tridentino, cuáles son una enfermedad de agudos dolores, una calentura ardiente, una gota que te aflige, un menoscabo de tu hacienda, una muerte de un mayorazgo de padre, madre o mujer. Haces jornada, el sol te abraza, la lluvia te comprende, trabajas de tus manos y eres labrador en el campo expuesto a las inclemencias del cielo, ardores del estío, y hielos del invierno y trabajas en tu casa si eres oficial en tus empleos si eres pobre en tus tareas con estas obras actuando la intención levanta el corazón al cielo y di a tu bienhechor. Señor, esta fricción con que me visitas, este dolor que padezco este afán con que trabajo, ofrezco con vuestros dolores para alivio de aquellas ánimas afligidas en la cárcel del purgatorio.
Y yo te aseguro y pongo por testigo a los cielos y a los ángeles que este tu ofrecimiento ha de servir para satisfacción de tus culpas y beneficio de los difuntos. Mucho fruto pierden aquellos que empleándose en algún trabajo corporal no actúan la intención, porque si por aquella obra puede ahorrar del purgatorio. Es digno su descuido de gran reprehensión y sirva de aviso para el adelante y con este caso de enmienda, que lo escribe Tomás Cantimprato. Libro 2 Apun Cap 5 Dio un día el glorioso Padre San Bernardo a ciertos monjes legos de su religión que con gran devoción y afán estaban segando en un campo expuestos a los ardores del sol y les dijo: Buen ánimo carísimos hermanos, que con estos y otros trabajos en que estaréis empleados en el discurso de vuestra vida os libraras de las penas del purgatorio. No hay duda sino que el santo lo diría en profecía, como tan ilustrado del cielo. Pues si con tan leves trabajos puede uno así y a las ánimas escaparlas del purgatorio y de sus fatigas que son excesivamente mayores, poca razón tendrá en no actuar la intención por el bien de su ánima y de las ánimas de sus hermanos, pues no hay día en que no pueda merecer por la suya y de las otras. Pero oigo tu réplica que me dices buen día será el lunes, para ejercitarme en tan santa devoción, que la Iglesia Santa ha señalado para el sufragio de los difuntos. Buena es tu consideración, pero no tan generosa, supuesto que me das campo para convencer tu cortedad. Si tus ruegos se estrechan a ese día, quien rogara por las ánimas los otros, si en todos padecen, luego en todos debes rogar. ¿Cuántas ánimas están destinadas, para padecer 100 años 400, 1000, 4000, y algunas hasta el día del juicio, pues si con esta duración de penas padecen todos los días? Meses y años, y Dios no les limita el tiempo como tú piensas, como quieres poner límites a sus ruegos estrechándote a solo el lunes. Si a tu hermano vieses caer en un pozo, el martes sería bueno responder: el lunes siguiente te daré la mano que está señalado para levantar los caídos. Y si éste en tanto se ahoga, merecieras nombre de homicida. Pues estándose el otro ahogando, difieres su remedio hasta el plazo de tu gusto. Si la Iglesia Santa te señala este día, no es porque los otros no son para el propósito, sino porque no acordándote de los otros, siquiera el lunes no te olvides. Oh devotos de las ánimas, si no hubiera en los corazones humanos tanto olvido como tuvieran ellas más copia de bienhechores. Es verdad esta tan manifiesta, que la enseña el Eclesiastés en el primer capítulo: non est priorum memoria, o lastima grande. Que ya de vuestros antepasados no hay memoria, y con el sonido de las campanas, se acabaron los recuerdos de su muerte. Pues ¿cómo es esto? Si de ordinario suelen decir los hombres: mi padre murió, mi madre y mis hermanos de buena memoria. Murieron ya, pues como dice el Espíritu Santo que de los difuntos los hombres no tienen memoria. Respondo que dijo el Espíritu Santo lo que pasa en el olvido de los fieles, que estos aunque tengan memoria solo es de lo que heredaron y de las riquezas que adquirieron de los difuntos. Pero para socorrerles con misas y sufragios y librarles de los tormentos que padecen sus ánimas, les falta la memoria, y de ordinario los más adolecen de esta enfermedad, de faltos de memoria, teniéndola muy despierta para sus granjerías y aumentar los bienes que heredaron de sus antepasados. No pretendo con esto dejar de ensalzar la piedad de algunos hijos más atentos a sus obligaciones que agradecidos al beneficio que recibieron de sus padres solicitan su libertad con misas continuas, oraciones y limosnas, condenando a los impíos y crueles que más quieren gastar en vanidades y pasatiempos, atropellando con una ley de naturaleza, a que están obligados de socorrer a aquellos de quienes recibieron el ser que tienen, y la hacienda que poseen, permitiendo el Señor se menoscabe en castigo de su bárbara ingratitud. Qué caridad tan abrazada la de Santa Catarina de Sena, que rogando el Señor por el ánima de su padre que estaba detenida en la cárcel el purgatorio, se ofreció a padecer por ella cuantas penas le ordenase su celestial esposo,
admitió Cristo el partido y luego se sintió la santa con un dolor de costado tan agudo y tan dilatado que le duró hasta la hora de la muerte. Este sí que fue acto heroico a costa de sus dolores redimir los ajenos, ¿quién lo hiciera esto? No tú, porque te faltará el amor, al paso que a ella le sobraba la caridad. Pero escucho las voces de algunos que forman estas quejas disonantes a la razón, pues que toda la vida he de pasar yo con molestias y afanes, para el socorro de las ánimas. Con el rigor del ayuno. Con lágrimas continuas. Esto es pasar una vida con muchos martirios, digo que no es tanto como imaginas, porque en la vida tienes muchos ratos de placer, y las ánimas todos los instantes de pesar. Hay instante en que no se abrasen. Hay punto en que no padezcan. No, pues de que te quejas si debes por ley de justicia y de caridad afanarte algo por ellas con penalidades mucho menores que las suyas. ¿Qué placeres son los de tu vida que no vayan mezclados con muchas amarguras? ¿Qué tienes en este mundo, patria de tu destierro, que muchas veces no te obligue a llanto o con el dolor de la enfermedad, pérdida de hacienda, agravio de un mal sin herida de un enemigo? Dejó la parte del espíritu que, no siendo tu vida tan concertada, que remordimientos de conciencia no padeces. Que desvelos de día, y de noche, para satisfacer a un gusto antojadizo. Que afanes no sufres para tus logros, fiando tu vida tal vez de una tabla, engolfado en esos mares procelosos, hallándote muchas veces sorbido en una tempestad. Pues si muchas de estas penalidades, que tú te las buscas por tu mano, no pueden servir para las ánimas, las que Dios te enviaré de la suya. Aplícalas por tus hermanas que gimen en aquellas cárceles de tormento. Y si los ecos de este ayuno corporal tanto te acobardan, pasemos al espiritual que no repugna a tus fuerzas y debes por tantos títulos abrazarle como más suave y menos costoso. Qué bien que lo pinta San Juan Crisóstomo en el Sermón 64, dice así: públicas que ayunas, enséñamelo con las obras, ves a una mujer cariosamente ataviada, y hermosa, no la codicies. Séle al encuentro tu enemigo, reconcíliate con él. Prosigue el mismo asunto San Agustín con su acostumbrado ingenio: queremos ayunar bien de comida, ayunemos de vicios. ¿Qué importa tener el estómago vacío de manjares, si el ánima está llena de pecados? ¿Qué importa mostrarte pálido con la abstinencia si mudas colores con el odio y con la envidia? ¿Qué te aprovecha abstenerte del vino si te embriagas con el veneno de la ira? ¿Qué te aprovecha no comer las carnes de los animales, si con la murmuración te comes a tu prójimo royéndole hasta los huesos? ¿Qué importa abstenerse de las cosas lícitas si buscas las ilícitas? Ayunemos pues de los vicios y alimentemos nuestras ánimas de santa y loables costumbres. Hasta aquí el santo, que generó de ayuno tan delicioso para merecer mucho en beneficio de sus queridas. Qué bien que concluye esta doctrina en Melifluo Bernardo, Sermón 3 de Cuaresma. Pon cuidado en que tus miembros ayunen, supuesto que pecaron, como dijera, si el vientre pecó con la gula, corrija sus demasías, con la abstinencia. Si los ojos se desmandaron sobradamente curiosos, apartarles de los rostros de las mujeres compuestas. Si la lengua prorrumpió en palabras menos decentes, mortificala, empleándola en coloquios santos. Si tus manos codiciosas hurtaron la hacienda al prójimo, satisfagan, y restituyan lo ajeno. Con eso tu ánima ayunará de vicios, y agradable al Señor de la Majestad, se empleará purificada en purificar con santos sacrificios a las ánimas de sus penas. Este modo de obrar puede ser muy provechoso a los difuntos, que padecen, curando sus vicios con las virtudes contrarias, como si tu padre por los excesos de la gula está entre aquellas llamas, se las podrás apagar con la abstinencia. Si hubieres sido arrojado, e iracundo, su remedio será tu mansedumbre y paciencia. Si tu madre padece por la vanidad y la nativa propensión a las galas, sea tu hábito exterior decente acompañado de la modestia. Estos documentos católicos no son tan rígidos que no los puedas ejecutar por las ánimas, y si te lo parecen te desengañaré con la petición que hizo la reina de los ángeles a Santa Lutgarda. Escogida flor del jardín del Cister,
que para aplacar los enojos de Dios contra los pecadores ayunase 7 años con solo pan, y la santa lo observó rigurosamente. No pido tanto, sino que apagues aquellas llamas, corrigiendo los excesos de la gula, ojos, lengua, y arrogancia, con la templanza, modestia, silencio y humildad. Dices que no. Mucho lo dudo de tu amor y religión. Pero concluyendo este capítulo del ayuno te propongo un modo especioso que guardaba el santo compañero de San Francisco de Asís, Bernardo de Quintabal, el cual siempre que se levantaba a la mesa dejaba el plato más gustoso y nunca se levantaba de ella satisfecho. Si te parece mucho dejarlo todo, deja alguna parte y con eso sujetarás tu apetito, como bestia desenfrenada a las riendas de la razón. Y créeme, católico, que es cercenando así tus gustos, mirarás por la salud de tu ánima y cuerpo, y tendrán el refrigerio que desean aquellas benditas ánimas. Y juntamente con ellas serás convidado del Señor en la mesa de los manjares divinos. Capítulo 4. Tercer modo de socorrer a los difuntos: la oración. Siglo I. Tratase de ella en general. 2 motivos santos hallamos en la oración para alivio de los difuntos cuyas ánimas fueron llevadas a aquellas penas por sus culpas. El primero es la impetración de que gozan ellas. Y el segundo es la satisfacción de que están privadas, imposible a sus fuerzas, pero los mortales que viven en este mundo, con entrambas cosas pueden desatar sus cadenas. Y la razón es porque su caridad es mucha, y todos son miembros místicos de un cuerpo, y tienen muy prevista la extrema necesidad en que se hallan. Y ser tan agradable obra a la divina majestad este género de alivio con aquellas, que tienen las manos atadas, y pueden ser desatadas de estos lazos, con la eficacia de sus ruegos. La limosna y el ayuno llevan consigo alguna molestia, porque con la limosna quitas parte de tus cosas y con el ayuno parte de ti mismo, pero la oración ni a tu cuerpo quita ni a tu hacienda la defrauda. Antes con mucha suavidad te deja libre de todo. Considera cuán a poca costa, sin oro, plata ni comida, puede redimir los presos de aquella cárcel de miserias. Pero veo que me haces un reparo, que en alguna parte te desalienta y dices: ¿de qué pueden servir mis ruegos cuando hay otros más poderosos para las ánimas? Ruega por ellas la Santísima Virgen, interceden por ella los santos ángeles. Intervienen las súplicas de los santos del cielo, pues si las oraciones de tantos amigos de Dios son bastantes, que importaran las mías de un hombre frágil y lleno de miserias como yo. No puedo negar que los ruegos de María son muy eficaces, y como persona más digna, poderosos para el rescate de aquellas ánimas, y consiguientemente las oraciones de los ángeles y de los santos apropiadas para su socorro, si miramos de por sí el valor de sus merecimientos. Pero como la virtud de un sacrificio, aunque sea infinita para alcanzar el perdón del Altísimo, él mismo por su divina voluntad la limita, con ciertos términos. Así también la oración de los santos, aunque eficaz, se acomoda a sus decretos y no se extiende a más de lo que quiere, y solo toma de cada uno la parte según su beneplácito. Con que rogando todos, aunque sujetos aventajados, espera la porción de cada uno, para libertar aquellas ánimas de sus prisiones, y el cúmulo de todo es muy precioso en su divino acatamiento. Para el fin que se pretende, y si no fuera así la Iglesia Santa en la oración que canta en la festividad de todos los santos, no pusiera aquellas palabras: concedernos vuestro favor multiplicándose los intercesores. La oración de muchos es más eficaz para recabar lo que se pretende que la oración de uno. Mira a Pedro arrojado en un calabozo por mandato del rey Herodes. ¿Quién puede negar que los merecimientos de este apóstol eran bastantes para negociar su libertad y para que Dios premiase su inocencia, y que hacía de la cárcel oratorio, como hizo Jonás del buche de la ballena y Daniel del lago de los leones y los niños del horno de Babilonia, rogando al Señor ilustrarse con su claridad las lobregueces de aquel brete? Consiguiólo con la presencia de un ángel tan resplandeciente, que todo el lóbrego retrete bañó de hermosas luces. Al fin recabó a imperios de la oración la salida de la cárcel. Pero no fue sola la suya, sino la oración de toda la Iglesia, como lo dijo el texto sagrado: no cesaba toda la Iglesia de rogar a Dios por su apóstol. No se compone la Iglesia sagrada de uno, sino de muchos santos,
luego si toda la iglesia rogaba rogaban muchos. Más puede recabar, y es más fuerte la oración de muchos que la de uno aunque sea tan ventajosa como la de un San Pedro. No se compone un edificio grande y suntuoso de una piedra sino de muchas que bien labradas le hermosean. Pero no quiso el Artífice Supremo se quedase la máquina soberana de su iglesia con el fundamento de la piedra de un San Pedro, añadiéndose otras muchas para que quedase más fuerte y pertrechada. Fuertes prisiones padecen las ánimas en aquel calabozo de miserias y están clamando que le amanezca la luz perpetua de la gloria y para que ésta baje. Puede mucho la oración de un justo, pero si los ruegos de muchos se unen será más pronta, y más segura para conseguir su libertad. 3 veces oró Cristo en el huerto a su eterno Padre, dice San Marcos capítulo 14 al 33, enseñándote que gusta el Señor de muchos ruegos y aunque los suyos eran de uno que valía más que todos. Les hizo repetidos. Un cordel sencillo fácilmente le podrás romper, pero si le haces muchos dobles no tendrás bastantes fuerzas para romperle. Es la oración de muchos tan fuerte para con Dios que a pocos golpes romperá las cadenas con que están aprisionadas las ánimas en aquel calabozo de congojas. Padecieron los israelitas hambre rigurosa, y sed ardiente, por lo áspero del destierro, y no hallaban albergue donde descansar, pues de qué medios se valieron para conseguir posada, y mitigar la sed. Clamaron al Señor, dice el real profeta, y éste les libró de las necesidades, y apreturas en que se hallaban. No dice clamó uno, u otro, sino todos clamaron, todos rogaron y todos hicieron oración y con ella hallaron descanso, fuentes cristalinas y cuanto desearon. Suspiran las ánimas en aquel valle de miseria por la verdadera habitación de la gloria para la cual fueron creadas y están detenidas por sus culpas padeciendo una sed intolerable. Y anhelando aquel río caudaloso que alegra la ciudad de Dios, te piden encarecidamente, junte tus ruegos con los ruegos de los otros. Para que con la eficacia de todos se les abran las puertas de los alcázares eternos, verdadero descanso a sus fatigas exorbitantes, dales el agua que desean, haciendo de tus ojos fuentes copiosísimas. Y así digo que aunque la Iglesia católica se hallan sujetos dignísimos, y de encumbrados merecimientos, cuya oración será muy eficaz para socorrer las aflicciones de las ánimas. No por eso ha de estar tu caridad ociosa, pues quiere su divina majestad que intervengan tus ruegos y la ejercites con aquellas ánimas que les debes esta obligación, o por ley de amor o por justicia. Tu Padre te dejó bien acomodado y ahora se halla en miserable estado, debed por derecho natural socorrerle o faltará las leyes de la caridad. Pero ¿qué es lo que ruegan aquellos celestiales abogados de la Jerusalén triunfante? Te lo diré en breves razones. Piden humildes a Cristo que para alivio de las ánimas, señalen o pequeña parte de sus merecimientos. Y del tesoro precioso de los suyos enriquezca aquellos lugares de miseria, y finalmente, ruegan a Cristo muevan a los mortales. Para que con voluntad eficaz obren en obsequio de las ánimas acciones dignas de un corazón generoso. Con este cúmulo de merecimientos y satisfacciones tendrán las ánimas el alivio que desean, y para que este socorro no falte se juntará el cielo con la tierra y dándose las manos los sujetos más dignos y menos dignos según el beneplácito de la divina voluntad se aplicará la parte de cada uno, que hecho un todo gozarán las ánimas de estos soberanos influjos. Y puestas en libertad merecerán los dulces abrazos de su celestial esposo. Siglo II. El santo sacrificio de la misa es eficaz alivio de los difuntos. El Concilio Tridentino en la sesión 25 aprueba con estas palabras tan santo y venerable sacrificio. Enseñada la Iglesia Santa por su Maestro el Espíritu Santo, como lo contesta la Sagrada Escritura, tradición antigua de los padres, y concilios, que hay lugar de purgatorio, donde las ánimas allí detenidas con los sufragios de los fieles y en especial con el santo sacrificio de la misa son ayudadas, manda que tan santa doctrina se abrace y predique por todo el orbe. Conociendo pues la eficacia de tan alto sacrificio, los sacerdotes de la primitiva Iglesia celebraban todas las semanas 2 misas por los difuntos, siendo la una de ellas de requiem. Pero como tan piadosa costumbre, con los tumbos de los tiempos se echase en olvido, con la junta de algunos concilios se vino a renovar y establecer firmemente. Y ahora nuevamente está muy en su vigor la fe de tan santo sacrificio,
y en el aprecio del más eficaz para socorro de las ánimas, muy bien se vio en el padre de Cantimprato, que partiendo a Jerusalén, por causa de visitar aquellos santos lugares, se confesó generalmente con un sacerdote religioso, el cual, pesando con su prudencia la multitud de sus culpas, juzgó que si no procuraba que uno de sus hijos se ordenase de sacerdote y celebrase misas por su ánima, perecería largo tiempo en el purgatorio. Mándaselo el padre a Cantimprato, el cual, dedicándose al estudio de las buenas letras, se ordenó de sacerdote. Y comenzó a celebrar misas por el ánima de su padre, que ya difunto estaba en el purgatorio, y por lo que le había sucedido en varias apariciones dijo: pongo por testigo a Cristo de lo que digo ahora, cuántas veces me descuidaba de celebrar misa por el ánima de mi padre. Le veía delante de mí con semblante triste y melancólico, y reprendiéndome decía: ¿es posible, hijo, que así lo hagas con tu padre, olvidando el sacrificio de la misa? Caso semejante fue el que refiere de sí mismo el beato Enrique Suso, el cual, entrase religioso en el convento del patriarca Santo Domingo de la ciudad de Colonia Agripina. Hizo un concierto con otro amigo suyo religioso, que muriendo uno de los dos, el que viviese celebrase en 6 lunes 6 misas, sobrevivió Enrique. Y haciéndose descuidado de las misas, se le apareció el ánima de su amigo cercada de llamas y le dijo: oh hombre poco fiel y descuidado, ¿cómo así quebrantas una ley que había de ser inviolable? Respondió Enrique: es verdad que he dejado las misas, pero me he acordado de hacer por ti muchas oraciones. Respondió el amigo: no me bastan tus oraciones, lo que deseo es la sangre del Cordero Inmaculado, para que apague el incendio que me cerca. Pero deseas saber qué género de misas serán de mayor utilidad para las ánimas. Respondo a tu pregunta, y considerando primero cada misa de por sí, digo que la misa de Requiem, que señala la Iglesia, es de mayor eficacia, no en cuanto al valor del sacrificio, porque en esta parte todos son iguales, sino porque éstas van acompañadas con algunas deprecaciones que no tienen las otras, y están propiamente destinadas para las ánimas, para cuyo fin las compuso la Iglesia Santa. Son también célebres las misas gregorianas, dichas así por San Gregorio Pontífice Máximo, el cual con 30 misas libró a cierto religioso de los suyos de aquellas rigurosas llamas. Será muy importante la celebración de 4 en honra de la pasión de nuestro Redentor, comenzando el introito de la primera. Domine longe, que es la del Domingo de Ramos, en honra de sus ataduras, para que desate los fuertes lazos de las ánimas. La otra será el martes de la Semana Santa, en reverencia de la única sentencia que dieron a Cristo, para que la que dio para mucho tiempo de pena se suavice. La tercera el miércoles de la misma semana, en honra de las congojas y aflicciones de Cristo, para que este soberano Señor mitigue los dolores agudos de aquellas ánimas santas. La cuarta será la del introito, nos autem gloriario portet, recitando la pasión del día viernes, en reverencia de la muerte de Cristo, para que por los méritos de ella gocen las ánimas de la vida eterna. La quinta será de Requiem, en honra de la sepultura de Cristo, para que saliendo el ánima del centro de la tierra sea llevada a las eternas moradas del cielo. La sexta será en honra de la resurrección de Cristo, para que el ánima santa que le acompañó en sus trabajos sea partícipe de su gloria. La séptima será de la Asunción triunfante de María, en honra de los favores que recibió ese día, del Rey Supremo, y sean las ánimas compañeras de su descanso. Es tanta verdad esta, que la misa de la triunfante Asunción de María, favorece singularmente a las ánimas, que al bienaventurado Amadeo fue manifestado del cielo como la Virgen Santísima después que murió, antes de partirse en cuerpo y ánima al trono de la gloria. Bajó al purgatorio a sacar las ánimas de todos sus devotos, porque era razón subiese victoriosa a cielo con ricos despojos, semejante al triunfo de su Hijo, que acompañado de los santos padres que sacó del limbo, subió triunfante a los cielos, así lo escribe el padre Eusebio Nierenberg, autor calificado de nuestros tiempos. Y no extraño del cordial amor que esta gran reina tiene a sus devotos. Que si en el día que recibió de su Hijo tan singulares favores le concedió libertad sus ánimas de aquellas prisiones para subir con pompa majestuosas cercada de tan noble compañía.
Que siempre que se digiere la misa de esta fiesta, querrás su Hijo soberano que con alguna especialidad sean socorrida las ánimas de los difuntos. Que en esta vida las sirvieron por los méritos relevantes de su Santísima Madre. Escribe Jacobo Ferragio, en la vida de Santa Gertrudis, que ciertos sacerdotes santos a este número de misas que celebraban destinaban 7 limosnas para los pobres y otras tantas veces rezaban el oficio de difuntos y experimentaban las ánimas notables refrigerio en sus penas. Y no se puede negar que hay algunas misas que van acompañadas con unas circunstancias que hacen más útiles para los difuntos. Porque si das limosna a un sacerdote pobre ya se ve que además de la virtud del sacrificio usa de misericordia con el necesitado y excitas la divina para que más copiosamente la use con las ánimas. Si el sacerdote es santo y de buenas costumbres, ex opere operantis, se aumenta con algunos grados aquella obra dignísima, si el sacrificio de la misa se hace en algún altar privilegiado. Añades a su eficacia una indulgencia, que sola ella puede desatar a una ánima de sus cadenas, y trasladarla al paraíso de la gloria. Cuerda atención sería y de mucha conveniencia para tu ánima, procurarte en vida los sufragios que no esperarles después de muerto y la razón es eficaz porque el sacrificio comunica gracia al vivo. Que no puede al muerto y más vale escaparte de aquellas llamas que sumergido en ellas buscar quien te dé la mano, luego mejor será con brevedad coger el fruto que no esperar tan dilatados siglos. No puedo dejar de reprender la negligencia intolerable de algunos sacerdotes o poco compasivos o crueles con los difuntos que abrazándose con la violencia de aquellas llamas, ponen en total olvido su socorro que con razón les podemos llamar patricidas y con la dilación de sus sacrificios desapiadados verdugos. Porque si el angélico doctor Santo Tomás afirma que la menor pena de las ánimas en el purgatorio, es mayor sin comparación que la más exorbitante de esta vida de tenerlas tanto tiempo en aquellos incendios o es no hacer concepto de sus penas o estar desnudos de toda conmiseración. Muy diferente cuenta es la tuya en esta vida de la que hacen las ánimas en la otra, así como en aquella patria de gozos. 1000 años son como el día que pasó, por lo contrario en aquella región de tormentos un día que padecen les parecen 1000 años en su imaginación si allá los días son instantes. En el purgatorio los instantes son siglos, tanta es la violencia de aquel fuego abrasador. Oye lo que refiere Heroldo Sermón 160. En cierto convento del patriarca Santo Domingo un religioso se hallaba a las puertas de la muerte, y otro consolándole le dijo que luego que expira se le diría una misa por su ánima, cumplió su promesa. Al tiempo que daba gracias se le apareció el ánima del difunto y con semblante triste le dijo: oh infiel a tus promesas, como así me has olvidado, que en 20 años que muerto, padeciendo graves tormentos no ha celebrado la misa que me ofreciste. Respondió el vivo: enganaste, que yo he dicho la misa y tu cadáver aún está en el féretro. Pues si tan corto espacio como el de media hora le parecía a aquella ánima 20 años, cuánto le parecerá el olvido de un mes, cuánto el de un año. Qué mal semblante harán a las ánimas a los sacerdotes descuidados que las difieren mucho tiempo el alivio que están esperando, escrúpulo habían de tener. Y si consultamos con Rodríguez Bonacina y otros muchos teólogos, no les excusa de pecado mortal a todos aquellos sacerdotes que dilatan mucho tiempo por su descuido el santo sacrificio de la misa. Que deben a las ánimas porque pecan contra justicia y caridad, porque no las sacan de aquellos incendios que pudieran con la facilidad que uno da la mano a otro cuando le ve caído. Y si el cirujano es culpado porque pone en olvido la curación de las llagas del pobre enfermo porque por su negligencia se le encanceran, ¿qué culpa tendrá el sacerdote que se olvida curar las heridas de las ánimas, siendo la curación de ellas en parte más noble que la de los cuerpos? Cuánto va de la concha a la perla que encierra. No deja de lastimarte el olvido y negligencia con que has tratado a las ánimas, pero dices, que no puedes entender cuántas misas debes a los difuntos, ni cuáles sean estos para darles la debida satisfacción. Sigue el consejo de Juan Gerfon, canciller de París, que dice, que esté tal límite aquellos que se componen con sus acreedores, pueden y habla con Dios de esta suerte: vos, Señor, sabéis muy bien lo que yo debo y a quién lo debo, y a mí se me esconde repartir de todos mis bienes lo que le cupiere a cada uno de los difuntos.
según sus méritos y distribúyeles con el peso de vuestra grande equidad y para eso ofrezco todas mis buenas obras, oraciones, y sacrificios. Para quitar el escrúpulo que padecen los laicos, como es tan eficaz la virtud del sacrificio de la misa como se puede dudar si sería de utilidad para el socorro de las ánimas. Aquella cantidad que se podía consumir en algún número de misas, repartirlas a los pobres de limosna. Suelta esta duda Domingo Soto, diciendo: que hagas 2 partes, la uno que se destine para los sacrificios y la otra para los pobres, porque Cristo Maestro encomienda la misericordia por Oseas capítulo 6 por estas palabras. La misericordia quise y no el sacrificio, y aunque el sacrificio vale mucho, ex opere operato. Con todo, la limosna que nace de la misericordia puede suceder en algún caso sea más acepta a Dios y más pronta para purificar a un ánima y librarla de aquellas llamas. Acomodándose tal vez a tu afecto y no a lo relevante de la obra, que claro está, que la misa es de valor infinito y la limosna de valor finito.